Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Un día más dentro de Construcción para Todos, con ese programa número 72 y ese correo electrónico al que hacemos referencia habitualmente, construparatodos@gmail.com, y el blog que viene a contarnos nuestro amigo Aurelio López. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. Construparatodosblog.com. Construparatodosblog.com. Ya me he adelantado yo, efectivamente. Bueno, el pasado martes tocamos un tema muy interesante, Aurelio. Sí, el pasado martes estuvimos con Juan José Fuente Taja de Soma Energía, estuvimos hablando sobre autoconsumo. Lo que ocurre es que nos metimos en el sistema eléctrico, estuvimos hablando sobre cómo se puede llegar a la regulación que hay ahora mismo del autoconsumo en España, y nos fuimos un poquito por los derroteros más bien políticos, ¿no? Entonces, quería volver yo hoy sobre el tema, hablar de nuevo con él, que lo tenemos al otro lado del teléfono, pero centrarnos más en lo que le puede interesar a nuestros oyentes, al usuario, que pueda estar pensando en aprovecharse del autoconsumo, y vamos a ver de qué podemos aprovecharnos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué nos pueden penalizar y cómo está la normativa para aprovecharnos del autoconsumo. Buenos días, Juan José. Buenos días, Aurelio. Pues ya has oído mi entrada. Ya digo, lo que quisiera yo ahora es que los oyentes puedan ver de qué manera pueden aprovecharse del autoconsumo según está regulado en España. Bien, pues primeramente comentar que como ya sabéis, pues por primera vez en la historia sale más a cuenta producir electricidad uno mismo en su casa que comprárselo a la compañía eléctrica. Es decir, al precio que se han puesto la tecnología solar, al precio que se ha puesto la fotovoltaica, un consumidor que en lo que es el paralelo 40, para entendernos, lo que es la mitad de la península, quisiera producir electricidad con placas, con una instalación en su casa, pues lo que serían las placas, los inversores, la instalación, pues, y contando con que es la vida útil de las placas, lo que es la garantía del fabricante son 20 años, aunque luego en la práctica pues produce electricidad durante más años, pues haciendo todo eso y la amortización del equipo vendría a costarle el kilovatio que produce 11 céntimos de euros el kilovatio. ¿Qué sucede? Pues que a día de hoy la compañía eléctrica me está cobrando por ese kilovatio más de 12 céntimos el kilovatio. Es decir, que ya estamos en una situación donde incluso ahorramos dinero si producimos la electricidad. Esto está suponiendo una auténtica revolución en todo el mundo, donde familias se lanzan a invertir ahí una cantidad, pues estamos hablando, depende de la potencia, pues 5.000 euros, 8.000 euros, habría que situarnos en la potencia que vamos a poner en nuestra instalación. Pues en vez de fomentarlo como se está fomentando en otros países, pues aquí tenemos un Real Decreto que surgió el 9 de octubre, publicado en el BOE el 10 de octubre, que es muy restrictivo. Pero eso significa que entonces no podemos lanzarnos a colocar nuestras placas solares en nuestra vivienda unifamiliar, por ejemplo. No es que, vamos a ver, no es que te lo impidan legalmente. El único tema es que haces los números y con el Real Decreto en la mano, pues sucede que no te salen las cuentas. O sea, está pensado para que el plazo de amortización de la instalación supere lo que sería la vida útil de la o sea, que el plazo de amortización supere los 20 años, ¿no? Exactamente, que te vayas pues a 25 o 30 años. Hay unas excepciones como son lo que serían los sistemas insulares de Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, sí, donde ahí no está contemplado esa penalización. Y luego, por debajo de los 10 kilovatios, que podría ser mucha instalación doméstica, ahí, de momento, transitoriamente, no pagas el peaje al sol. Es decir, que a una persona que tenga una instalación de menos de 10 kilovatios, que serían la mayoría, pues no pagas el peaje al sol. Pero que, repito, eso es una disposición transitoria, es decir, se podría modificar en cualquier momento. Es decir, o además sea, que es un poquito la trampa para que pique mucha gente. Claro, donde incluso podrías decir, bueno, pues como yo voy a tener menos potencia de esos 10 kilovatios, pues incluso con esta norma tan restrictiva que hay en España, pues me saldría a cuenta. Ojo, que si no se cambia este Real Decreto, pues te lo pueden cambiar en cualquier Consejo de Ministros. Claro. Una pregunta. Estamos hablando ahora mismo de una instalación de autoconsumo, pero en la que tú mantienes todavía tu conexión eléctrica. Sí, es que... yo no puedo quedarme aislado totalmente de mi... Si te quieres aislar, tienes que ponerte sistemas de almacenamiento de energía que ya encarecen lo que es la instalación, y que tampoco tiene mucho sentido de que si uno, por ejemplo, está en un chalet en una zona residencial de Madrid, se haga de su casa una isla energética. Es decir,
la electricidad que ese señor está generando en su casa unifamiliar, que es donde puede ser más sencillo, pues la va a consumir el vecino de al lado o la panadería al lado. Es decir, que no estamos hablando de un quebranto a la red ni que estés haciendo ingobernable la red. Al contrario, el que haya muchos puntos donde se genera electricidad, una red mallada la estás haciendo más fuerte y más robusta. Es decir, siempre es más robusta una red donde haya muchos generadores que una red donde haya 1 o 2 puntos de suministro grande, que si por la razón que sea la línea que viene de ahí quiebra, pues se viene abajo todo el sistema. Sí, pero ¿no complica los mecanismos de control y de seguridad? No. ¿No? Vamos, o sea, es que esto no se ha inventado por España, O sea, en Alemania, que no es precisamente un país subdesarrollado, hay miles de viviendas conectadas a la red. Y estamos hablando de que una vivienda pues, unifamiliar pues tenga una instalación pues de 2-3 kilovatios. No estamos hablando de una central nuclear ni de un ciclo combinado. Entonces, ahora mismo la gente las empresas que se dedican y promocionan y publicitan a hacer instalaciones de autoconsumo, a ver, si no salen las cuentas, ¿quién se va a hacer una instalación de autoconsumo? Si lo hiciéramos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, incluso no salen las cuentas. Si lo hacemos en la península, pues aquí el tema estaría que si esa disposición transitoria, que te la pueden modificar en cualquier Consejo de Ministros, pero si vamos a suponer que se mantiene lo de los 10 kilovatios, pues seguiría saliendo las cuentas a una familia. Pero que incluso habría que pensar en un paso más allá. Es decir, si yo tengo una nave industrial donde tengo una industria, ¿por qué no va a poder hacer autoconsumo la industria? Y es que igual que ahorra un particular, ahorra una industria. Y además con una ventaja añadida, que el horario de donde se produce la electricidad coincide con el del periodo de actividad. Es decir, en una vivienda unifamiliar puede darse el caso que, vale, me salgan las cuentas de lo que me cuesta producir el kilovatio hora, pero yo me vaya a las 8 de la mañana, vuelva a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde y haya muchos momentos del día y muchos días laborables, donde yo no produzco esa electricidad. Entonces, esa situación se puede dar y te vuelven a otra vez a no salir los números. Pero si yo tengo una industria o un restaurante, y nos imaginamos un restaurante, donde resulta que produzco electricidad justamente cuando tengo todo conectado y tengo el público. ¿Y qué dice el decreto de autoconsumo sobre estas industrias? Si tienes más de 10 kilovatios, seas una industria o seas un restaurante, pues te tienes que acoger a todo. Es decir, para empezar tienes que hacer una burocracia para legalizar tu instalación, tener un contador específico, tienes que solicitar un punto de enganche y luego ya tendrías que pagar el peaje al sol. Es decir, ese peaje al sol que hemos dicho que estás exento si estás en las islas o tienes de momento menos de 10 kilovatios, esta disposición transitoria, pues por ejemplo un señor que tenga una nave industrial tendría que pagarlo. Y ya volveríamos a la situación donde ya no te salen que lo vas a rentabilizar en 6, 8 o 10 años, sino que te vas a más de 20 años. Qué curioso. Solamente no con esta disposición y con estas, digamos, excepciones a la regla, realmente se están retratando, ¿no? Sí. ¿Por qué en Canarias dicen que sí lo puedes hacer? Porque a las compañías eléctricas les sale más caro la electricidad, ¿no? En Canarias producir la electricidad cuesta más que en la península. Para que la electricidad en Canarias no sea más cara de cara al usuario particular, pues la estamos pagando todos en el recibo de la luz. Hay una parte de esos peajes. Los peajes es como un cajón de desastre donde van diferentes apartados. Pues uno de ellos es el pagar el tema de la generación en las islas, que es más caro, o en Ceuta o en Melilla. Entonces, como ya se han dado cuenta incluso que en Canarias producir la electricidad es muy, muy cara, pues por lo menos lo único, entre comillas, de sensato que tiene este Real Decreto es que es eso, que no pones zancadillas en Canarias. Pero que es absurdo ponerlas en España, es decir, en un país como España, con más de 5 millones de parados, que un señor que tiene una pequeña empresa en un polígono industrial no pueda ahorrar dinero en la factura eléctrica, bueno, pues preferimos que se hundan las empresas y preferimos que paguen una factura más cara para que las cuentas de los resultados de las eléctricas no sigan siendo millonarias. En Portugal decías que el autoconsumo está perfectamente libre, ¿no? Sí, en Portugal una persona que con una instalación de menos de 15 kilovatios hace la instalación, se la certifica un electricista, lo comunica a la compañía eléctrica y punto. ¿Y en Francia?
En Francia ahora mismo no te puedo comentar exactamente qué situación tenemos, pero vamos, en Alemania incluso hasta tienes bonificaciones por producir la electricidad que tú consumes. Pero que ya digo que en Portugal no hay primas, pero que estamos en una situación que esto es inédito. Lo de el peaje al sol que hay en España es que no se entiende. No se entiende de ninguna manera desde el punto de vista ni porque generes un problema en la red, ni porque nada. O sea, lo único que se entiende es que en un país como España podría darse el caso que un 6, un 8 o un 10% del mercado eléctrico, que está ahora mismo en manos de las empresas eléctricas, se perdiera porque hubiera gente que produjera su electricidad. Y cuando digo gente me refiero a usuarios domésticos, un colegio, una residencia de ancianos, una pequeña nave industrial o un restaurante. Y aprovechando que tú eres de... Que se ha generado sí. Y además es que incluso el propio Real Decreto del 9 de octubre 1699 barra 2015, pues es que ese Real Decreto lo que hace es pues es muy farragoso. O sea, 44 páginas de Real Decreto publicado el 10 de octubre en el BOE, simplemente pues para hacer muy complejo todo. O sea, es que esto sería tan sencillo como que un instalador electricista te hace la instalación, tú lo llevarás a la Consejería de Industria, lo comunicarás a la eléctrica mediante fax y punto. Y aquí no hay... La Comunidad Económica Europea no tiene nada que decir. Pues hasta ahora no. La Comunidad Económica Europea tiene una directiva, la 20-20-20, pues que... He dicho Comunidad Económica Europea, realmente europea, ¿no? Lo que planteaba era pues fomento de las energías renovables, lo que sería la eficiencia energética, pero hasta ahora no ha tirado de las orejas a España en este aspecto, desgraciadamente. Y esta es la situación que tenemos, donde tenemos un Real Decreto muy restrictivo pensado para frenar. O sea, yo creo que cuando hay una revolución tecnológica y cuando hay una revolución de precios, como es que la energía solar fotovoltaica en muy poquitos años ha bajado tanto de precio que ya es competitiva hasta con la electricidad que nos vende Iberdrola, pues intentar frenar las revoluciones tecnológicas pues es pues eso, que el país esté atrasado durante unos años. España, puede ocurrir... si miramos su historia, ha estado durante décadas y durante siglos atrasado con respecto a Europa, y lo que intenta este gobierno es que sigamos siendo pues la cola de Europa, o la cola del mundo. Juanjo, ¿podría ocurrir que este Real Decreto se viera superado por el avance de la tecnología y que los paneles fuesen cada vez más baratos, como lógicamente van a ser? Sí, y que dentro de un año si te esto cambian que han el hecho Real para Decreto intentar y que para sea... que otra vez se amorticen a 30 años o 25 años, te suben el impuesto. O sea, si el tema no es que ahora mismo se ha calculado el impuesto al sol para desincentivarlo. No sé si me explico. O sea, no es que no te expliques, es que está, es como si en un momento determinado está las claras. Pues quisiéramos frenar la imprenta de Gutenberg poniendo un peaje a la imprenta. Efectivamente. O un concepto también que está surgiendo es, no sé si conocéis que muchas casas de campo y no tan de campo, pues hay gente que recoge el agua de la lluvia y lo lleva a un pozo o un aljibe para su abastecimiento. Sí, sí. Pues que tuviéramos que pagar por ese agua que tú recoges en el pozo, que viene de tu tejado, tuvieras que pagar un impuesto a la distribuidora de aguas. Pues esto, imagínenselo, lo que sería, yo pongo mi placa, que la he comprado, y al comprar la placa he pagado el 21% de IVA, he pagado al instalador eléctrico y le he pagado también el IVA, pues mi placa y mi instalación eléctrica, que yo la he pagado y he pagado mis impuestos, lo conecto para consumir yo mi electricidad y que me diga el gobierno que yo tengo que pagar por esa electricidad. Luego, cuando nace un español, nace un contribuyente. Sí, bueno, en todos los países se pagan impuestos. No nace una persona libre, nace un contribuyente. En todos los países se pagan impuestos. Aquí no hablamos de pagar impuestos o de tasas que puedan ser racionales, eso es otro concepto. Aquí estamos hablando de que los intereses de una eléctrica predominen sobre 46 millones de españoles y predominen incluso sobre empresas que crean riqueza. Es decir, si esto se deja desarrollar, habría gente y empresas que instalarían paneles. Claro. Y habría empresas que tienen una nave industrial que reducirían su factura eléctrica. O sea, que estamos hablando que se supedita en un país donde hace falta mucho trabajo, supeditamos los puestos de trabajo para que las cuentas de las eléctricas sigan siendo más de 6.000 millones de euros de beneficio neto. Claro, es que un impuesto es algo que se paga a un Estado.
Juanjo. Exactamente. Y esto no es un pago al Estado, esto es un pago a las eléctricas. Para que las cuentas de las eléctricas sigan siendo las mismas o que Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, gane más de 14 millones de euros al año. Ese es el problema. Que lo han hecho desincentivar lo que es una realidad tecnológica. Y es muy triste que se desincentive algo que tecnológicamente es viable y que incluso es bueno para el país. Es bueno económicamente, es decir, España se gasta más de 40.000 millones de euros en importar combustibles fósiles, es bueno medioambientalmente, es bueno para crear empleo, es bueno para la economía de las familias y las empresas, pero es menos bueno para la cuenta de resultados de Iberdrola. Y bueno, es el Juan José, pues hemos digo consumido el Iberdrola tiempo. porque, curiosamente, un alto cargo de Iberdrola, en una feria en Genera, dijo cómo debería ser el Real Decreto de Autoconsumo y, casualmente, años después, ese Real Decreto de Autoconsumo replica muchos de los conceptos que planteaba este Ejecutivo de Iberdrola. O sea, es que es curioso. Y esto es la situación que tenemos. Pues, Juanjo, este es el programa más triste que he hecho yo hasta ahora, porque realmente, escuchando esto, pues dice, bueno, que... Podrías decir muchas cosas, ¿verdad, Aurelio? Se podría decir muchas cosas. Pero bueno, en el programa anterior. el poder de la gente y del pueblo está en terminar con cualquier tipo de injusticia. Es decir, el 20 de diciembre hay elecciones y todos los partidos políticos, todos los que hay ahora mismo en el Parlamento, que ya se ha disuelto, como los nuevos que puedan entrar, como Ciudadanos o Podemos, se oponen a este Real Decreto. O sea, el único que defiende este Real Decreto a día de hoy es el Partido Popular. Y segundo, que cuando uno decide qué compañía eléctrica te suministra los kilovatios hora, está también votando. Entonces yo animo a toda la gente, y bueno, aquí tenemos una cooperativa que es Son Energía, pero que si son otras cooperativas o eléctricas independientes, que dejen el oligopolio, que dejen Iberdrola. Perfecto. Juan José, pues este programa patrocinado por Iberdrola termina aquí. Y espero haber aclarado un poquito el tema. Pues sí. Yo creo que está muy claro. Que podríamos seguir haciendo muchísimas preguntas y por qué, ¿verdad, Aurelio? Y por qué, pero efectivamente, al final, la conclusión es esa, ¿no? Yo, con carácter particular, ya te he dicho que yo ya me pasé hace unos meses a Som Energía. Sí. ¿Por qué? Pues porque no es Iberdrola, efectivamente, porque no es una de las grandes del oligopolio, como dice Juan José. Y es lo que realmente hay que animar a la gente a que haga eso.